los amigos de YouTube, nuevamente acá, otra vez haciendo un videito. Y no he tenido mucho tiempo para hacer los últimos, pero tenía ganas de hacerlo, estaba desesperado por poder desahogarme aquí frente a vuestros ojos en esta cámara, pero no había podido, básicamente por tiempo. Hemos estado corriendo bastante en algunos lugares. Aprovecho de dar las gracias a la gente de Guayaquil que nos recibió espectacular, a la gente en Copiapó, pudimos ir allá a ayudar como ministerio, como iglesia por sobre todo, y también a la gente de Concepción que nos recibió hace bien poquito, estuvimos allá. Gracias a todos ustedes. Si me ven un poco más abrigado es porque aquí en Chile ya está haciendo más frío, estamos entrando a la temporada fría y entonces hay que abrigarse. Bien, pero el tema hoy es atar y desatar. Y es un tema bastante recurrente en la iglesia, ¿verdad? Bastante usado, sobre todo con el tema de echar fuera demonios, de liberación, con los temas de guerra espiritual o guerra territorial, como quiera llamarle. Se usa bastante esto de atar y desatar. Pero hay un contexto que hay que entender para entender el atar y desatar, y es la facultad de la iglesia para administrar justicia. Entonces aquí ya lo tengo medio rayado, ¿sí? Lo vamos a rayar un poco más con este super plumón, todavía le queda tinta al super plumón. Justicia, la iglesia como administradora de justicia es la que puede atar y desatar, ¿sí? Entonces el contexto de la administración de la justicia como facultad de la iglesia, como autoridad de la iglesia, es fundamental. Es un tema bastante profundo que podríamos alguna vez tal vez revisar, pero por ahora no voy a profundizar eso porque me voy a desviar y se me van a ir los 10 minutos. Entonces, atar y desatar tiene que ver con aplicar justicia, con permitir, ¿verdad? Aquí me enredo con las fechas. No permitir o sí permitir, ¿sí? Atar o desatar. Entonces, si ato algo, quiere decir que no lo voy a permitir. Si yo ato algo, lo tomo, ¿verdad? Y no lo permito. Pero si yo lo desato, quiere decir que lo estoy permitiendo. Entonces, es una aplicación de la justicia, es una administración de la justicia de parte de la iglesia. Entonces elegí algunos versículos para explicar esto bien, y el primero está ya tiqueado, ¿verdad? El primero que vamos a ver es cuando en Mateo, y este es muy interesante este versículo porque Dios está hablando de los tropiezos, Dios está hablando, ¿verdad?, de los niños, de guardar a los niños, que son importantes dentro del reino. Luego habla de los tropiezos, de la gente que pone tropiezos. Luego habla de cuando tiene un conflicto con tu hermano, Mateo 18, y en ese contexto de hablar del conflicto, él dice que si tu hermano no te hace caso, llévalo delante del testigo, y si aún así dice que no quiere escuchar, entonces llévalo delante de la iglesia. Es el versículo más o menos 17. Y en el versículo 18 dice, y todo lo que aten será atado, y todo lo que desaten será desatado. Entonces la pregunta es, bueno, aquí no está hablando un demonio, está hablando una persona. Yo puse aquí personas malas que hacen las obras del diablo, ¿verdad? Como dijo Jesús en un momento a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque la obra del padre el diablo estás haciendo, dice, no la obra de Dios, ni de vuestro padre Abraham. Entonces hay gente que hace cosas malas, porque es mala de adentro, como dicen acá en Chile. Bien, entonces esa gente no puede contaminar, digamos, a la iglesia, o no puede contaminar y destruir al entorno, poner tropiezos, ¿sí? Y entonces hay una facultad de la iglesia de administrar la justicia y determinar, permitir o no permitir, ¿verdad? Tomar o soltar, atar o desatar. En fin, entonces el atar y desatar está dentro de ese contexto de la aplicación de la justicia. Y este versículo lo deja bien claro, ¿sí? Por otro lado, hay otro versículo donde se habla del hombre fuerte. Dice y ahí ya entra la parte de los demonios recién, porque Jesús está echando fuera demonios. Se les dice que por qué, que lo hace a través de Belcebú. Bueno, el Señor responde que no es así, que para poder tomar una casa hay que atar al hombre fuerte, dice él, refiriéndose al diablo, obviamente, refiriéndose a lo que él estaba haciendo como ministerio. Pero obviamente si la iglesia es cuerpo de Cristo, tiene la facultad de moverse como el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido, administrar justicia, permitir o no permitir, atar o desatar, tomar al hombre fuerte, ¿verdad? Sea de una ciudad, de un lugar. Ahora ya podríamos entrar a conversar qué es el hombre fuerte, y eso es para otro tema, ¿verdad? Porque también se da mucho abuso en ese sentido. Pero si bien es cierto,
aunque por muchos abusos que se hagan acerca de que el hombre es fuerte y por ahí encontremos gente, qué sé yo, viendo demonios en cada arbusto, también es una equivocación creer que no hay espíritus que se contradicen y que se oponen al reino de Dios. Entonces esos espíritus sí hay que atarlos. Y eso es lo que describe esta parte en Mateo, donde el Señor Jesús está echando fuera demonios y explica que hay que atar, ¿verdad?, al hombre fuerte para tomar la casa. Entonces también está dentro de este contexto de la administración de la justicia, del juicio, establecer un juicio sobre algo que está en contra del reino, ¿verdad? Atar o desatar, permitir que algo suceda. El otro punto es cuando le dice Jesús a Pedro, ¿verdad? Te voy a dar la llave del reino para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo, ¿verdad? Y ahí está hablando de nuevo de la administración de la justicia, pero está hablando de la revelación anterior, cuando le dice que en esta roca, Cristo, ¿verdad? La revelación de Cristo, edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves. Es todo un contexto el de Pedro. Y se está refiriendo que a Pedro, ¿verdad? Y los discípulos tienen entonces ahora la facultad de permitir ser revelado el reino a otros. Y es lo que ocurre con Pedro y con Cornelio, ¿verdad? Él de alguna manera permite, usa esa llave, ¿verdad?, para que Cornelio entre al reino de Dios. Tan así que Jesús mismo, que Dios mismo, envía un ángel a Cornelio para decirle que tiene que ir a buscar a Pedro. No fue a buscar a otra persona, fue a buscar a el discípulo a quien se le dio en ese momento la facultad, ¿verdad?, como a toda la iglesia hoy, de permitir o no permitir. Entonces tiene que ver con la aplicación de la justicia, revelar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los sellos? Dice que los sellos no podían ser desatados, pero vino Cristo en Apocalipsis y dice que Él era digno de desatar los sellos, o sea, de permitir que se manifestara el misterio de esos sellos. Entonces, cuando hablamos de atar y desatar, el contexto es mucho más amplio que solamente ordenarle a un demonio, ¿verdad?, que salga de un lugar, ordenarle a un demonio quedarse quieto. Tiene relación más que todo con la administración de la justicia. Ahora, hay un versículo que es clave para saber cuándo permitir y cuándo no permitir. Hay un versículo que es clave para entender qué nos faculta para administrar la justicia. Y ese versículo a mí me gusta mucho, por eso digo que es clave. Está en 2 Corintios, cuando está hablando que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra fortaleza de argumentos que son espirituales, dice. Bueno, esta fortaleza de argumentos se pueden castigar, dice en Corintios, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, es un tema de justicia. Cuando nuestra obediencia como iglesia sea perfecta, podemos tener, ¿verdad?, la facultad de permitir o no permitir algo que está enfrente nuestro. Atar o desatar, sea un espíritu maligno, sea una situación específica con hombres perversos, sea el permitir revelar algo que está escondido. Eso es una facultad de que Dios le dio a la iglesia como administrador de la justicia en la tierra. Así que espero que le haya quedado claro qué es atar y desatar. Da para bastante, ¿verdad? Con todo esto uno empieza a pensar, bueno, si atar y desatar es mucho más solamente que amarrar algo, ¿verdad?, o desamarrarlo. Caben varias preguntas que se pueden responder en otro momento, porque si no se nos van los minutos, como el tema de los decretos. Ahí se entiende por qué algunos dicen yo decreto, ¿verdad? Tampoco decretar significa gritar solamente algo y porque yo digo yo decreto ya lo estoy decretando. No, el decreto tiene una estructura, tiene una forma para hacer decreto. Y tiene relación con esto, administrar la justicia. Por eso alguien puede decretar porque está administrando la justicia. Para administrar esa justicia hay que saber hacerlo, ¿verdad? No llega cualquier persona y puede, como delante de un juez, querer administrar justicia si no sabe qué leyes hay y qué ley se está quebrando, qué cosa se está haciendo mal, para que él pueda pararse y decir no se permite esto o esto sí se permite. Así que amigos, en la medida en que entendamos la justicia, vamos a tener autoridad para atar y desatar. El Señor ya la delegó, pero esa autoridad se aplica solo cuando entendemos que es justicia. El Señor le bendiga. Gracias nuevamente a toda la gente de Guayaquil, gracias a toda la gente de las diferentes ciudades que nos han recibido en estos últimos tiempos. Les dejamos invitados a todo lo que viene más adelante, que son muchas cosas, ¿verdad? Y gracias a todos por ver una vez más este videito. Que el Señor les recontra bendiga.